tal, amigos? Espero que vaya todo muy bien por ahí. Pues seguimos con la modalidad del rally y en este caso con la marca Scaleauto, con su Mitsubishi Lancer Evo y en este caso el 6, que es el que más me gustaba, y en esta decoración esperé a que saliera y la adquirí. Así que nada, no os entretengo más. Bueno, pues aquí lo tenemos ya, fuera de su caja, y os comento, trae una bolsita con las antenas para colocárselas. Y son dos antenas que van en el techo, aunque no se ven el agujero por donde encajan, pero van las dos en el techo, ¿vale? Y para el que quiera colocarlas. Tornillos de basculación que trae de serie, marca Scaleauto. Aquí podéis verlos, ¿vale? Y bueno, van bien, a mí me gustan, ¿vale? ¿Qué más? Carrocería, pues la carrocería os dejo con el peso, ¿vale? Para que veáis en cuánto está, pero evidentemente para poder competir pues habría que ponerle un Lexan. Así que os dejo con el peso con ella. Vale, ya habéis visto que pesa 25 gramos y lo dicho, para poder competir habría que ponerle un Lexan y bajaría hasta los 18 gramos, que es lo permitido en el reglamento de rally para correr en Super N con este coche que bueno, que todavía no es clásico y que el año que viene ya sí será clásico. Tanto el 5 como el 6 pasan a ser los dos clásicos, con lo cual el peso subirá a 20 gramos según el reglamento, pero ahora mismo pues le sobran, como mínimo le sobran esos 5 gramos para el año que viene. Bien, la carrocería es muy bonita, viene muy bien detallada y la verdad es que esa decoración a mí me encanta. Y bueno, pasamos a la parte importante, que son las entrañas de este Mitsubishi. Y nos encontramos que tenemos un chasis de dureza media, el gris de Scaleauto, el que ya están montando en toda su gama R y que va bastante bien. Este chasis viene preparado tanto para su cuna como la que trae montada, la RT3 roja dura, como también viene preparado para montar una cuna RT4 porque viene con los soportes ya, aunque no le hace falta porque con la RT3 yo creo que tiene de sobra. Y bueno, y perfecto, vamos, a mí me parece genial. Chasis, como he dicho, medio, muy bien, con su bancada RT3 roja y con un offset de 0,5, que a mí me parece el acertado, porque Scaleauto había veces que montaba el 1 offset y luego no iba nada bien, había que cambiar la bancada. Así que esta me parece todo un acierto, en la que viene montada a 0,5 offset. La que monta un motor Sprinter Junior de 18.000 revoluciones y que ahora os dejaré con su atracción magnética. Transmisión de serie piñón 8, corona 32, que es lo que se usa en rally, en Super N Rally. Prácticamente todos los coches llevan 832. Puedes jugar con la corona, subir un diente, bajar un diente, pero se mueve todo en torno al 832, que es lo más cómodo de llevar y lo más rápido. Este coche viene de serie con unas poleas de plástico de 6,5 milímetros de diámetro, tanto atrás como delante, el mismo diámetro de la polea, con una correa pues de dureza media, un stopper en el eje trasero, ¿vale? Para que no se mueva el eje lateralmente y no tenga mucha holgura y se quede ahí fijado, como en todos los coches, en ángulo.
Y luego pues eso hace juego con unas llantas de 16,9 de diámetro por 8,5 de ancho, que también es buena elección para esa bancada de 0,5 offset. Y delante tenemos llantas de plástico. Cables de buena flexibilidad, a mí me gustan, parece que está montando ya cables de mejor calidad. La guía que han montado es la guía roja, adelantada, con muelle, y que su dureza a mí me gusta bastante. Es verdad que no es un muelle cónico, no es un muelle cónico donde se introduciría del todo, pero me gusta, su dureza me gusta, es suave, trabaja bien, ¿vale? Así que perfecto, sus trencillas pues duras para un rally sucio, pero no para un rally limpio. Yo las cambiaría, ¿vale? De hecho, la prueba la haremos con ellas, pero luego casi seguro que se cambie. El eje delantero, por supuesto, trae un separador en el lado opuesto a la polea para hacer que el eje quede simétrico con la carrocería, las llantas, ruedas completas queden simétricas. Y decir que los neumáticos que trae el coche de serie, los 4 tienen grip, los 4. Entonces pues tenemos demasiado grip en el eje delantero. Y bueno, pues eso cuando lo cambiemos, pues por lo menos los delanteros mejorará. Lo vamos a pasar a la tabla de verificación con la altura reglamentaria con mínimo 1 milímetro y vamos a ver si todo cuadra. El coche no lo he tocado, entonces tenemos el eje delantero, que parece que viene bien regulado. Es verdad que el chasis tiene un poquito de torsión, como podéis ver, pero si bajo aquí parece que el eje está bien regulado, ¿vale? A la altura que tiene que estar para que la guía entre completamente. Le daremos un tirón para ver y poner el chasis en su sitio. Posiblemente sea de llevar la correa, de estar en la caja almacenado, llevar la correa, pues esa pequeña tensión que hay ahí, pues ha hecho que se levante un poquito, pero bueno, eso no, se recupera rápido. Y bueno, y la altura que tiene con respecto a la verificación, como podéis ver, es más de 1 milímetro, tiene 2 milímetros, ¿vale? Con el neumático que lleva. Lo vemos desde atrás, ¿veis? Tiene ahí ese espacio, o sea que no roza el coche y pasaría a verificación. Podría pasar incluso con el neumático un poquito más bajo, ¿vale? Ahí está, perfecto. Bueno, pues visto todo esto, pues lo vamos a lubricar y vamos a hacer un test del motor, a ver cómo cumple ese motor, ¿vale? Haremos una primera prueba y veremos los datos que nos aporta, y luego haremos un rodaje corto antes de tirarlo al tramo y ver cómo va y qué tiempos hace, antes de tocar nada y de cambiar cualquier cosa y de afinar cualquier cosa. Así que lo vamos a dejar de serie totalmente, incluso sin basculación, como viene de serie, viene de la caja tal cual, solo lubricarlo, tirarlo y sin basculación y sin nada, con su carrocería tal cual. Os anticipo ya que una vez que hagamos la prueba del coche preparado, pasaremos a compararlo, a testarlo con el mismo modelo, pero ya con su chasis 3D y montado, que lo tengo aquí, ¿vale? Chasis 3D de la marca CDC Slop, y lo tenemos aquí. Y la carrocería, que esta carrocería, que es preciosa y que os va a encantar, hecha por un compañero, ya puesta en el peso reglamentario de los 18 gramos que debe de cumplir este año para poder competir en Super N Rally. Así que una vez preparado nuestra decoración de Marlboro que tenemos de serie y afinada y ajustada, y vean los tiempos que hace, la compararemos, explicaré cómo he montado este chasis y compararemos con esta versión ya totalmente mejorada y que no tiene nada que ver con el de serie. Así que nada, pasamos a hacer el rodaje del motor y ver qué datos nos aporta. Bueno, pues aquí estamos con el banco de pruebas LeBench V2 y haremos el test del motor, a ver cómo rinde.
y será la primera foto que veáis, y para no entreteneros mucho luego haré el rodaje, un rodaje corto de media hora, 30 minutos, y volveremos a repetir el test y ya veréis el cambio y el resultado, ¿vale? De la mejora del motor. Así que nada, ahí lo tenéis. Bueno, pues ya habéis visto la primera prueba con el coche de serie, y la verdad es que de todos los coches que he probado, es el que mejor tiempo ha hecho sacado de caja y con nada, lubricarlo y poco más, porque el coche pues realmente viene muy bien montado. Algo raro en Scale Auto, pero por lo menos las últimas unidades que yo he visto, pero este viene muy bien montado. Ya habéis visto el tiempo que ha hecho. Cuando lo veáis en la lista que tengo de tiempos con todos los coches que he probado, y donde aparecen los tiempos con el coche de serie y luego preparado, pues este ha hecho el mejor tiempo de todos los coches que he probado desde que tenemos la lista hecha, de serie, ¿vale? Sin tocarle nada, prácticamente. Además estaba sin basculación y sin nada, con sus neumáticos de serie, con todo de serie, ¿vale? Así que ha hecho muy buen tiempo. Así que enhorabuena a Scale Auto por ese control de calidad, y esperemos que todos los modelos que saca al mercado vengan montados de la misma forma. Y bueno, y aquí tengo ya las 2-3 mejoras que hemos hecho, poquita cosa, ¿vale? Poquita cosa, pero ahora sí lo vamos a probar con esas mejoras. Entonces, os cuento, lo que he hecho ha sido poner neumáticos Zero Grip, los pellejos de la marca, la propia marca, Scale Auto, los anchos, hay unos anchos y unos estrechos, yo he puesto los anchos. Hemos cambiado las trencillas por unas no tan duras como las que trae, estas son medias, y son las que suelo usar para rally. El coche baja mejor, va más aplomado delante, y he estabilizado el eje un poquito, el eje delantero, al cambiar el perfil del neumático, y detrás he montado los neumáticos AS20 en medida 18,5 por 19,5. Solo tienen 3 o 4 vueltas, así que el neumático está prácticamente nuevo. En medida es 18,5 por 10,5. Y el coche tiene la altura reglamentaria, está a 1,5 mm de altura, pasa verificación, y todo lo demás está exactamente igual, carrocería, todo. Pero ahora sí le vamos a dar basculación. Entonces ahora vamos a poner el coche con la basculación que suelo usar normalmente, aunque haré pruebas, pero si veo que el coche mejora cambiando la basculación que uso normalmente, os lo comento, ¿vale? Pero en principio lo dejaré como hago con casi todos los coches, le dejo 1 milímetro atrás y 2-3 delante. Y vemos a ver qué tiempos marca ahora con respecto a cómo venía de caja. Así que nos vemos en un momento.
Bueno, pues ya habéis visto lo que es capaz de hacer este Mitsubishi con solamente 3 cambios, 3 cositas nada más, y el coche va como un tiro. Yo creo que es el coche más rápido de rally que he probado y que he tenido haciéndole nada, prácticamente nada, porque ya habéis visto lo que le hemos hecho y ha marcado unos tiempos de 37,6 y muy buen tiempo para hacer un coche que no hay que invertir nada en él, solamente cambiar los neumáticos y las trencillas y darle la basculación. Como dije, la basculación que mejor le sienta, por lo menos para mi forma de conducir, es 1 milímetro atrás, 1,5 milímetros y 2, 3 delante. Esa es la que mejor le sienta. He probado varias combinaciones, pero el coche, como va más estable, más rápido, es así para mi forma de pilotar, ya digo. Eso ya es cuestión de gustos. Pero, como digo, la conclusión es que el coche viene muy bien montado, el coche viene muy bien de todo, prácticamente para coger y competir en cualquier club en la categoría de Super N Rally. Y no hay que hacerle nada, simplemente quitarle el imán y el que quiera correr con él, incluso con los neumáticos de serie, ya habéis visto que el coche va genial. Pero haciéndole estos pequeños cambios, el coche se convierte en buenas manos, en un buen coche y muy rápido. Y bueno, y no dejándolo aquí parado ya en esta, lo que voy a hacer es lo siguiente. Como ya os dije, esto lo voy a comparar el coche de serie, porque además tenía interés. Es verdad que este motor, que ya habéis visto la tracción magnética que tiene, que es algo baja para lo que permite el reglamento. Si este motor tuviese los 6 gramos de atracción magnética que están permitidos por dicho reglamento, el coche iría aún más rápido todavía, porque el coche iría mucho más estable, porque ese gramo y pico que le falta en el paso por curva iría aún más rápido, ¿vale? Y no sería tan nervioso. Pero bueno, es el motor que ha montado Scaleauto. Yo animo a Scaleauto a que en los próximos motores que monte en los coches de rally tengan que ver con la verificación para qué va a correr el coche, y tanto en ángulo como en línea el máximo permitido son 6 gramos de atracción magnética, así que si el coche viene con 6,1, pues bienvenido sea, porque va a mejorar muchísimo respecto a como viene ya, que ya viene muy bien montado, como digo, y el coche muy equilibrado, muy bien. La verdad es que en este caso le doy un aprobado con nota a Scaleauto. Y bueno, que lo que os comentaba, que como tengo una carrocería que está puesta en 18 gramos, que ya la habéis visto al principio del vídeo, que es esta que me pintaron de Rothman, pues entonces vamos a probar el coche con el peso reglamentario, pero con el chasis de serie. O sea, imaginaros que vosotros tenéis este coche y decís, bueno, pues le voy a poner un Lexan y lo voy a poner en 18 gramos. Y entonces esta sería la prueba. ¿Hasta dónde es capaz de llegar el coche como está ahora mismo, pero simplemente poniendo Lexan? Pues eso es lo que os voy a mostrar ahora. Así que nos vamos al tramo y vemos el tiempo que marca. Bueno, chicos, pues ya habéis visto lo que hace una carrocería en el peso reglamentario. La misma carrocería, pero en 18 gramos, en vez de los 20 y tantos que tenía la original. Y bueno, ya habéis visto cómo se mueve el coche. Casi 2 segundos más rápido, simplemente por ese lastre que no tiene en la carrocería. Casi 2 segundos más rápido. Recordad que la mecánica es la misma, solo hemos cambiado la carrocería. Y entonces, para darle una vuelta de tuerca más a esto, ahora vamos a comparar este chasis, el que tenemos aquí montado,
esta carrocería, y entonces vamos a quitar el chasis, vamos a usar los mismos neumáticos que hemos usado en esta prueba, se los vamos a quitar a estas llantas y se lo voy a pasar. Esta va a ser la carrocería que vamos a usar ahora, otra vez. Y estas ruedas, los neumáticos, los voy a pasar a este chasis 3D. Así que lo paso los neumáticos atrás y os cuento. Pues ya tenemos los neumáticos puestos. Entonces os voy a ir contando por encima lo que tiene esta preparación, este coche. Chasis 3D de la marca CDC Slot, como podéis ver aquí. Son dos chasis que me pasó un compañero que quería que se los montara. No son míos, pero he aprovechado para hacer la prueba. Así que tenemos esos dos chasis. A uno lo he montado, en este caso, como podéis observar, con el mismo desarrollo, misma corona que el que trae de serie, la misma corona, que es la 32 de Scale Auto. Y otro lo he montado con una 33. Con una 33 de aluminio, ¿vale? Porque no tenía de 32 y entonces he metido un diente más a la 33 que se notará poco. Pero bueno, la prueba la vamos a hacer con este para ver hasta qué punto mejora un chasis 3D al original. Y claro, cambiamos muchas cosas, ¿no? La corona ya he dicho que es la misma que el que trae de serie. El piñón ya no es de nylon, el piñón es de bronce, de 8 también, de 8 dientes. El motor ya no tiene nada que ver. Aquí ya tenemos un motor de la marca SRC LM7 que da una tracción magnética de 6,2. ¿Vale? 6,2 gramos de atracción magnética, quiere decir que está dentro del reglamento, porque se permite un poquito hasta 6,3, pero bueno, depende del club, 6, 6,1, ahí está. Entonces ya está dentro del límite. Ese gramo y pico de atracción magnética que tiene de más esa patada, esa entrega de potencia que tiene el motor, lo lineal que es, pues veremos a ver hasta qué punto pues lo mejora con respecto al original. También tiene hemos puesto sus ejes huecos, tiene tanto atrás como delante, ¿vale? Llantas de 16,2 en este caso. Son 16,2, voy a confirmarlo en un momento, pero creo recordar cuando las monté que eran de 16,2, así que lo confirmo en un momento para no liarme, porque si no, esto ya... Sí, efectivamente, son 16,2, efectivamente. Recordar que las llantas de serie son 16,9, estas son 16,2, ¿vale? Aquí sí tenemos ya las poleas, tenemos la azul de Scale Auto detrás, y en este caso la dorada delante, que es un poquito más pequeña. La azul es más grande y la dorada es más pequeña. Varía poco, una creo que es de 6, 5,5, 6,5 y 7 o algo así. Pero bueno, que la de delante es más pequeña porque tiene muchos colores, depende del color, tiene un diámetro. Y como digo, los ejes huecos, llantas de 16,2, ¿vale? Aligeradas. Y los neumáticos son los mismos que hemos hecho la prueba en el anterior. Cables, por supuesto, ya de mejor calidad, un poquito más finos, pasados por el sitio. Hemos puesto una guía OSC, ¿vale? Con muelle, el muelle corto y blandito. Aún así, a mí me gustaría que estuviese el muelle un poquito más blandito, pero bueno, está bien. Guía OSC, la blanca. Eje ajustado en altura, ¿vale? Cuando tiene la carrocería, si tenemos que darle un pequeño toque, se lo daremos ahora antes de tirarlo al tramo, para que toquen las cuatro ruedas en la placa de verificación. Y nada más, chicos, nada más, no tiene nada más, ¿vale? Bueno, hemos puesto porque este chasis 3D viene para prepararlo para cambiar el offset del eje, para regular el offset. Nosotros lo hemos puesto neutro, hemos puesto sus platinas que no tienen regulación, ¿vale? Directo, con cojinetes de doble labio. Así que lo hemos puesto directo, a 0, ¿vale? Así que el offset es neutro.
Y ya está, nada más. Bueno, como en todos los montajes, hemos puesto un separador de muy poco, de 0,10, 0,20, tanto en la corona para que no esté pegada al cojinete, y el stopper tampoco, para que no esté pegado al cojinete y que se mueva con más fluidez, ¿vale? Y por supuesto regular el ataque de la corona para que encaje perfectamente. Bueno, pues estas cosas ya sí las sabéis, no me voy a entretener en eso. Y monto la correa de tracción, estabilizo el eje ya con la carrocería puesta y tal, a ver dónde está, y lo tiramos al tramo y vamos a ver qué tiempos nos marca. ¿De acuerdo? A ver qué tiempos nos marca con respecto a esta última pasada que hemos hecho, que hemos mantenido toda la mecánica original, todo original, excepto los neumáticos. Y la carrocería ya puesta en 18 gramos. Así que en este paso, vamos a ello. Bueno, pues ya habéis visto el tiempo que ha marcado el coche totalmente preparado con chasis 3D, con la carrocería en el peso reglamentario y demás. Conclusiones. Bueno, pues el coche con el chasis 3D, con ese motor y bueno, y todo ese material calibrado que lleva, que bueno, que es un desembolso importante, pues el coche se muestra algo más seguro, algo más controlable, ¿vale? Esa es la diferencia que veo con respecto al otro. Los tiempos ya habéis visto que son los mismos, los tiempos son exactamente iguales. Mira que he probado a ver si bajaba, pero que va. De hecho, el coche que está preparado con el chasis 3D he tenido que subirlo 1 voltio debido al motor. Entonces, todas las pruebas las he hecho a 13,5 voltios, mientras que con el original lo he hecho a 12,5 voltios por el motor, la respuesta del motor y bueno, y toda la potencia que entrega ese motor. Es verdad que entre los dos hay una diferencia de atracción magnética de más de 1 gramo, pero como podéis comprobar, no le afecta tanto al coche de serie esa falta de atracción magnética con respecto al otro. Lo que no sabemos es si el original con el motor del que lleva el chasis 3D sería capaz de mejorar algo más. Ahí lo dejo, ¿vale? Ahí lo dejo. Entonces, mi conclusión es la siguiente. Los dos están bastante bien, ¿vale? Los dos están bastante bien para poder competir con ellos. Si tenéis un dedo como el mío, que no es de madera, pero tampoco es de los privilegiados, pues posiblemente os conforméis con el original, con una carrocería en el peso reglamentario. Pero si tenéis un dedo privilegiado, posiblemente también le sacáis más rendimiento al chasis 3D o al original con una inversión en el motor y a lo mejor alguna pieza más. Esto es una cosa que os las dejo a vosotros para que decidáis. Evidentemente tenéis que hacer los números, porque claro, el coche que está preparado con el chasis 3D, pues es un desembolso. Empiezas a sumar piezas y la verdad es que es prácticamente otro coche lo que tienes que invertir. Cosa que con el original pues ya lo tienes hecho. Es solo llegar, sacarlo de la caja, quitar el imán y ponerte a competir con él y estás a un nivel bueno también. En fin, que esto es lo que hay y por supuesto que en este caso el chasis 3D, desde mi punto de vista, no es
tan superior a como viene montado de serie el coche. En la mayoría de los casos suele ser así, pero en este caso, ya os digo, está muy igualado. Lo único que te permite a lo mejor un poquito más de errores en el chasis 3D, un poco más seguro, pero ya os digo que puede ser también por la tracción magnética del motor. Así que, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy y espero que os haya aclarado muchas dudas a aquellos que quieren comprarte este Mitsubishi de Scale Auto y prepararlo o no prepararlo para competir. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo, que ya pasaremos a velocidad. Así que saludos y portaos bien.